Para mediados del siglo XVIII, la crisis entre los jesuitas con los Borbón y los Braganza llega a un punto crítico. En mayo de 1758 es elegido superior general de la compañía Lorenzo Ricci. En julio va a ser elegido un nuevo pontífice, Clemente XIII, Carlo Rezzonico, un veneciano que, a diferencia de su predecesor Benedicto XIV, se va a convertir en un protector de los jesuitas y va a detener las investigaciones de su predecesor. De hecho, su secretario de Estado, el cardenal Torrigiani, es muy cercano a la orden de los jesuitas. Y en septiembre, el rey José I de Portugal iba en su carruaje en la noche, es interceptado por 3 jinetes que le disparan, logra sobrevivir, solo queda herido de un brazo. Y el primer ministro Carvalho inicia una investigación, atrapan a los responsables, los torturan. Y al parecer había un complot para asesinar al rey y sustituirlo por el duque de Aveiro. Este asunto se conoce como el asunto de Tábora, porque también estaban implicados los marqueses de Tábora. Pero el que estaba detrás del complot, según el primer ministro Carvalho, es el jesuita Gabriel Malagrida, un jesuita de la corte que estuvo operando en Brasil, ya había regresado a Lisboa, y Carvalho lo acusa de estar detrás de todo el complot. Gabriel fue declarado culpable de alta traición, pero como era un sacerdote, no podía ser ejecutado sin el consentimiento de la Inquisición. Entonces Carvalho pone a su hermano como inquisidor, le arman un caso por herejía y así es como lo pueden ejecutar. Y ya para septiembre de 1759 los jesuitas van a ser expulsados oficialmente de Portugal y el decreto también incluye las posesiones portuguesas de Brasil, Goa y Macao. Fueron encarcelados la marquesa Leonor de Tábora, su marido el conde de Albor, todos sus hijos, hijas, nietos y hasta sus yernos. También fueron arrestados con todo y familias el duque de Aveiro, que iba a sustituir al rey, el marqués de Alorna y el conde de Atogia. Todos fueron condenados a muerte y a los Tábora se les confiscaron sus propiedades, su palacio en Lisboa fue destruido, su suelo fue salado, su nombre borrado de la nobleza y su escudo de armas proscrito. La investigación de Carvalho demostró también que algunos de los conjurados estaban en estrecha relación con el servicio de espionaje del Papa, es decir, la Santa Alianza, y todos ellos a su vez con los jesuitas. El 19 de enero de 1759, es decir, unos meses después, se emite el decreto real que ordenaba la expulsión de los jesuitas, así como la confiscación de todos sus bienes en los territorios de la corona portuguesa, tanto en Portugal como en América. Clemente XIII recibe la noticia oficial al día siguiente, inicia las protestas contra el gobierno en Lisboa, lo que al final va a provocar la expulsión del nuncio pontificio el 15 de julio de 1760. Finalmente, la sentencia ordenaba entonces la ejecución de familias enteras, incluidas mujeres y niños. Solo la intervención de la reina portuguesa y su hija lograron salvar a la mayoría. Sin embargo, el jesuita Gabriel fue quemado en la hoguera. El duque de Aveiro fue descuartizado vivo. El marqués de Tábora y sus 2 hijos fueron ahorcados. La marquesa de Tábora también fue ahorcada. Y lo que no se dijo es que ella era amante del rey José I de Portugal. Cuando lo interceptaron estos asesinos, el rey era porque regresaba de incógnito al palacio tras pasar una noche con
con la marquesa. Entonces por eso en un inicio se interpretó que el intento de regicidio fue por parte del marqués de Tábora por la relación con su esposa, como un ataque de celos. Y ya después el primer ministro Carvalho indagó un poco más y se dio cuenta que era por cuestiones políticas y que todos estaban ligados a los jesuitas. Sin embargo, la Santa Alianza no iba a permitir que Carvalho, el gran enemigo de los jesuitas y marqués de Pombal, quedase sin castigo. Esperaron a que el rey José I muriese en 1777 y tiempo después, agentes de la Santa Alianza relacionados con los jesuitas hicieron llegar de forma misteriosa a los jueces del reino un amplio informe de pruebas acusatorias de corrupción y de enriquecimiento ilegal a costa de la corona. Carvalho fue condenado a una pena importante de prisión, aunque la reina María, al conocer la sentencia, le concedió un indulto, justificando la avanzada edad. A pesar de que los Borbón de España son los más afectados en este momento, la supresión inicialmente viene de los Borbón de Francia. La gota que derramó el vaso fue el asunto del jesuita Antoine de la Valette, que era el encargado de las misiones en Martinica. Este jesuita comenzó a comprar grandes extensiones de tierra, incluso hasta empresas comerciales y hasta esclavos, y lo hizo porque obtuvo grandes préstamos de casas crediticias de la oligarquía francesa, especialmente la de los hermanos Leonci de Marsella. Entonces, ¿qué sucede? Que Antoine de la Valette incumple con los pagos. Y esto va a provocar una gran quiebra en la sociedad francesa, que se va a unir a la gran crisis que sufría Francia en ese momento por haber perdido la guerra de los 7 años contra los Hannover de Inglaterra y los Hohenzollern prusianos. Entonces a la compañía se le abre un juicio, se va a llevar el caso a los tribunales, donde se determina la incautación de todas las propiedades de los jesuitas. Antoine de la Valette argumentó que no pudo pagar porque los británicos se habían apoderado de un cargamento de 12 barcos. Eran 13 y se apoderó de 12, y por eso venían muchos productos de las plantaciones para venderlos en Francia, y eso hizo impagable la deuda por parte de los jesuitas, lo cual no es verdad porque el monto que representan esos 12 barcos no se compara con el monto que debían a las casas crediticias en Francia. Y luego después la compañía se intentó limpiar el nombre para evitar la incautación, y lo hicieron que él se declarara como único responsable sin responsabilizar a la compañía, como si hubiera actuado solo, fuera de las órdenes del general superior de los jesuitas, lo cual es prácticamente imposible eso. Pero lo más importante es que Francia se dio cuenta de que todo este gran comercio que estaba haciendo la Compañía de Jesús también lo hacía con los enemigos de la corona francesa. Es decir, todos estos productos se los vendían sobre todo a los holandeses, ¿sí? De los Orange-Nassau, enemigos de los Borbón de Francia. Y es muy probable que también lo hayan hecho con los británicos. Así que finalmente los jesuitas van a ser expulsados de Francia en 1764, a tan solo 5 años de su expulsión en Portugal. Y 3 años después va a ocurrir lo mismo en España y en Nápoles. La gota que derramó el vaso en España es que los jesuitas participaron en confabulación con Inglaterra para derrocar y darle muerte al gobernante de Manila, lo que hoy es Filipinas, que era un territorio de los Borbón de España. Entonces, ¿de dónde viene este repentino apoyo de los ingleses a la compañía? Es que a Inglaterra le convenía apoyar a la compañía porque obviamente todos esos productos que saqueaban pues se los vendían, es muy probable. Y además
los británicos solo tenían injerencia en la parte norte del continente y los jesuitas estaban actuando en la parte centro-sur del continente, por lo cual afectaban los intereses de los enemigos de Inglaterra, que son los Borbón de España y de Francia. Entonces de aquí viene esta coalición con el bando inglés. Y además, pues obviamente en Francia, cuando les incautaron todos sus bienes, pues hicieron quebrar a la compañía. Prácticamente todas las empresas que tenían unidas ahí pasaron por una tremenda crisis. Entonces por eso es que los jesuitas van a provocar intentos de regicidio o sublevaciones en estos tres países contra estas dinastías. De hecho, en España, otro evento sin duda esencial para determinar la supresión es el motín de Esquilache, ocurrido en 1766, donde van a saquear la residencia de Pablo Jerónimo Grimaldi Pallavicini, que es de dos familias de la Sacra Romanocracia. Inmediatamente este Grimaldi Pallavicini se va a unir a la junta donde van a votar por la expulsión de los jesuitas en 1767 y de todos los territorios de la corona española tras este motín. Ese mismo año la Orden de Malta también firma la supresión, ¿sí? Los jesuitas son acusados de elegir todo este proyecto financiero, sobre todo en Paraguay, y de estar en relación con los ingleses por este derrocamiento que hicieron en Manila. Al general de la compañía, al superior, Lorenzo Ricci, también se le acusa de que ponía en duda el derecho al trono de Carlos III, al trono español. Lo acusaba de ser hijo sacrílego y adulterino. Entonces se convirtieron realmente en enemigos, y un año después el ducado de Parma también los va a expulsar. El Papa Clemente XIII no se quedaría de brazos cruzados. Comenzó a emitir bulas en contra de estas medidas que afectaban a la Compañía de Jesús, que venían de estos gobiernos. Consecuentemente, las tropas de los Borbón de Francia van a ocupar el territorio de Aviñón y el condado venecino y se lo van a expropiar a Clemente XIII. Nápoles haría lo mismo con las ciudades pontificias de Benevento y Pontecorvo. Nápoles, que había sido otorgada al hijo del rey de España, fue otorgada por el Papa Clemente XII, aquel que atacaba la masonería. Sí, se la otorgó a Carlos de Borbón, que era hijo del rey de España. En aquel momento el que gobernaba era Felipe V de España. En este momento ya estaba gobernando Fernando VI. Entonces por eso Nápoles también va a atacar al Papa, porque es de los Borbón. Parma amenazaba a su santidad con invadir el estado pontificio si no retiraba las bulas y las condenas. Para enero de 1769, los embajadores de España, Francia y Nápoles en Roma pedían formalmente al Papa Clemente XIII la supresión total de la Compañía de Jesús, lo cual no se va a lograr todavía. Entonces, de aquí viene el conflicto con los Borbón, y luego van a estar presionando al pontificado para que suprima la orden, lo cual no se va a lograr hasta que llega Clemente XIV, ¿verdad? Que lo van a convencer, y convencer entre comillas, porque en realidad lo sobornaron. Él se justificaba que la iba a suprimir para restablecer la paz, ¿verdad? Pero en realidad realizó un pacto con los Borbón, que consistía en que los Borbón de Francia le iban a devolver los territorios al Papa, el territorio de Aviñón y el condado venecino, y los Borbón de España le iban a devolver al Papa los señoríos de Benevento y Pontecorvo. Inclusive se dice que existió un pacto dentro del cónclave para elegir al cardenal Ganganelli a cambio de que éste ordenase la disolución de los jesuitas una vez firmada su elección.
la primera medida que toma cuando obtiene el pontificado es cesar a Torrigiani, es decir, el secretario de Estado del Papa anterior y amigo de los jesuitas, y va a ser sustituido por el cardenal Pallavicini. El Papa también ordena la total depuración del servicio de espionaje de la Santa Sede ante cualquier infiltración de algún miembro de los jesuitas. Lo que Clemente XIV desconoce es que el núcleo principal de agentes e informadores situados en los mayores centros de poder en Europa pertenecen a la Compañía de Jesús. Es por eso que un siglo después, la Santa Alianza, ¿verdad?, es decir, en su mayoría agentes jesuitas, sacó a la luz un pequeño papel donde Ganganelli había escrito en este cónclave de 1769 que se sumaba al partido de los antijesuitas. Curiosamente, al día siguiente el cardenal fue elegido papa. Este Papa Clemente XIV, un año después, va a ser envenenado, que es la firma tradicional de los jesuitas, así que ni siquiera pudo disfrutar de estos sobornos. Entonces, por eso no es extraño que la primera escaramuza en la Revolución Francesa no fue la de 1789, sino una sublevación que ocurrió en 1768 en la ciudad de Grenoble. El rey Luis XVI envía a reprimir al pueblo con el ejército y casualmente el ejército es recibido con una lluvia de tejas cuando llegan a la altura del colegio de los jesuitas. Este episodio se conoce como la Jornada de las Tejas. Entonces, la primera escaramuza de la Revolución Francesa no empieza en el 89, sino un año antes.